Hola familia, Dios te bendiga. Continuamos estudiando el libro del profeta Amós. Hoy vamos a iniciar con el capítulo número 7. A partir de aquí empieza una serie de visiones donde Dios ha mostrado lo que Él tenía preparado como castigo para la nación de Israel, pero también vamos a ver cómo Dios usa a este hombre, al profeta Amós, e intercediendo por esta nación. Si tú no has perdido detalle de toda esta serie, de todos estos capítulos del profeta Amós, recordarás que Dios ha estado juzgando y trayendo castigos a esta nación por cuanto ellos se han inclinado sus corazones a la idolatría y al mismo tiempo lo que conllevaba al adorar estos ídolos o estos dioses paganos implicaba también tener relaciones sexuales. Entonces todo esto es aberración delante de Dios y es considerado como abominable. No solo eso, sino que también esto conlleva que el dinero, el poder, solamente ha estado en manos de unos cuantos. Recordemos que es en el tiempo del reinado de Jeroboam II y este hombre había traído paz aparentemente a la nación de Israel, había logrado recuperar ciudades que había perdido la misma nación, ha establecido, ha levantado un ejército más poderoso, goza de mejores riquezas o mayores riquezas, estabilidad económica, pero también al mismo tiempo hay mucha pobreza, hay mucha opresión, hay injusticia, se menosprecia al pobre y al contrario se abusa del pobre y a través del esfuerzo, del trabajo, del sudor de los pobres es que ellos, tanto el rey como los que le rodean en su palacio y todos los que están como responsables ante las ciudades como jueces, están siendo abusivos y se están enriqueciendo de manera ilícita. Todo esto ya lo hemos aprendido en los capítulos anteriores y hoy vemos cómo la intercesión de Amós influye mucho y el título de esta enseñanza, familia, es Intercediendo a un Dios misericordioso. Pero antes de continuar vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia, por tu longanimidad, gracias Dios por tardar, Señor, por retrasar tus juicios, Dios, tus castigos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, porque ahora nosotros por medio de nuestra fe en Jesucristo podemos evitar, Señor, este castigo, este juicio, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, recordemos que el profeta Amós es un hombre que fue enviado del reino del sur al reino del norte. Él no es profesional, por así decirlo, no estudió para ser profeta, sino simplemente y grandemente al mismo tiempo Dios lo toma de su oficio, que es un boyero y un recolector de higos silvestres, y lo envía, ¿verdad? Y él está profetizando en la capital, por así decirlo, de un lugar lleno de idolatría que es en Betel. Pero lo interesante es que a pesar de que él es consciente, es sabedor de toda la inmoralidad, de toda la idolatría, de todo, de la dureza del corazón de la nación de Israel, de su necedad ante las palabras de Dios que Él ha estado trayendo como advertencia y que al mismo tiempo los ha estado disciplinando de manera parcial, no tan fuertemente para que ellos recapaciten. Este profeta Amós es consciente de que lo que Dios traiga en contra de la nación es bien merecido. Y así para nosotros, familia, todo lo que a veces acontece en el mundo, nosotros no lo merecemos. Aunque nos cause dolor, aunque nos incomode, aunque robe la tranquilidad, pero tiene un propósito. Dios lo permite para que nosotros clamemos a Dios, reaccionemos, nos autoexaminemos y veamos si no hay pecado en nuestras vidas. Al mismo tiempo,
Dios nos está mostrando su misericordia porque no nos ha destruido totalmente. Y hoy vamos a aprender cómo la misericordia de Dios se muestra al pueblo de Israel. A pesar de todo lo que ya hemos visto y a pesar de que se lo merecen, Dios es misericordioso. Vamos a leer, familia, los primeros tres versículos, del capítulo número 7. Dice así la palabra de Dios en el primer versículo. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Versículo 2. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. El tema, familia, repito, es intercediendo a un Dios misericordioso. Aquí podemos ver cómo el profeta Amós está apelando a la misericordia de Dios. Él conoce a Dios. Esto indica de que el profeta verdaderamente es un hombre de Dios, es un hombre que tiene comunión con Dios y que conoce su carácter. Él sabe que Él es santo, Él es justo, que Él es fiel, que Él cumple sus promesas aun cuando estas promesas implican castigo o juicio. Pero también Él sabe que es un Dios paciente, misericordioso, amoroso. Y él también al mismo tiempo está consciente de que el pueblo es injusto, es infiel, ha fallado a Dios y se merece el castigo. Pero él dice, Señor, ¿quién levantará a Jacob? Él también reconoce que la nación de Israel es inmadura, porque dice aquí que es pequeño. Aunque a veces la nación de Israel se sentía grande, poderosa, ya lo mencionamos en los capítulos pasados, tanto que hay soberbia y hay orgullo en sus corazones, pero realmente Jacob, su argumento para apelar a la misericordia de Dios es, Señor, Él es pequeño, te necesita. Sí, es necio, es obstinado, es idólatra, pero realmente es un pueblo que te pertenece, porque habla, dice, ¿quién levantará a Jacob? Como recordándole a Dios que Él ha hecho un pacto, que Él ha establecido sus promesas con este pueblo. Y lo interesante que mueve a Amós a clamar a Dios, a rogarle por misericordia, es porque ve que viene un gran castigo, viene una gran hambruna donde completamente yo creo que él percibió que iba a extinguir a la humanidad o a todo su pueblo. Porque menciona que Dios criaba, dice en el primer versículo, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. O sea, no es casualidad, no es causado por el clima, por los cambios climáticos que se desarrollan estos insectos o estas enjambres de langostas. Es Dios el que está criando. En otro sentido está diciendo aquí, es Dios el que está preparando un gran ejército, un gran enjambre de estos insectos para devorar, para devastar. Dice lo que ellos están esperando como cosecha. Y habla, dice que cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Recordemos que la nación de Israel tenía dos temporadas de lluvia, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y esto era el fruto, era la cosecha que se esperaba de la lluvia tardía después de la primavera. Porque dice aquí que he aquí el heno tardío después de las siegas del rey. Aquí se puede entender que la primera cosecha de la primera lluvia que produjo este fruto de cereales, de frutas, lo cosechaba o lo que se cosechaba era para pagar el tributo o los impuestos al rey, y con esto el rey, pues él subsistía, él se mantenía y a toda su corte, como ya hemos aprendido. Esto fue como un impuesto ante los pobres para que el rey, él sí siguiera gozando, disfrutando de esta abundancia, mientras que el pobre continuaba siendo pobre y aún más pobre.
Pero aquí lo curioso y lo grave, más bien, es que si la primera cosecha ya la había obtenido el rey para subsistir o para cubrir sus necesidades, lo que le correspondía al pueblo o a los pobres, que era la segunda cosecha, la segunda siega, no iba a haber. ¿Por qué? Porque para ese tiempo Dios iba a mandar este enjambre de langostas. Entonces, si lo que habían cosechado primero ya era del rey y lo segundo iba a ser para las langostas, ellos iban a morir de hambre. Y esto habla hasta a los animales, porque ¿con qué alimentas a los animales de trabajo, de carga? ¿Con qué alimentas a los bueyes para arar las tierras o para transportar? ¿O con qué haces comercio si no tenías nada que vender? Esto hablaba de que iba a venir una mortandad, donde probablemente iba a destruir a toda la nación. Por eso es que Amós clama a Dios y le dice: Señor, detente, perdónalos, porque te necesitan, Padre, te necesitan, Dios. Y Dios dice en el versículo 3, se arrepintió Jehová de esto y dijo: no será, dijo Jehová. Es decir, no lo voy a hacer. Y aquí podemos ver a un hombre justo, a un hombre de Dios, que conoce a Dios y sabe cómo orar, sabe qué pedir y a quién pedir. Pero lo más importante, lo más asombroso, familia, es que también podemos ver a un Dios rico en misericordia, que a pesar de todo lo que el pueblo ha hecho, retrasa su castigo o decide no llevarlo a cabo. No es que no se lo merezca, no es que Dios ya los haya perdonado. Lo que está haciendo Dios es aplazar ese tiempo para que ellos tengan un chance de arrepentirse. Y algo similar sucede en el capítulo 4 al 6 que vamos a leer, familia. Dice la palabra de Dios así: Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Versículo 5, y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Versículo 6, se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Lo más probable es que cuando habla de fuego, es que se refiera a una dura sequía, aunque hay personas que creen y comentan que pudo haber sido refiriéndose a un ejército que venía a destruir a la nación de Israel. Hay otros que creen y piensan que pudo haber sido esta visión que vio Amós, o que Dios le mostró a Amós, algo similar a lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra, que descendió fuego y azufre del cielo y los destruyó. Pero conforme al contexto, familia, realmente lo que aprendimos hace rato también de las langostas es literal, se refiere a una plaga. Y también aquí, al decir que Dios iba a juzgar con fuego, se está refiriendo a una gran sequía extrema, tanto que iba a incendiar. ¿Qué sucede cuando hay mucho calor o hace mucho calor? También provoca incendios, pero esta sequía no solamente influye en los vegetales o afecta al ganado, a la fauna, sino dice aquí también que iba a consumir un gran abismo. Y al referirse a un gran abismo se refiere a los manantiales, se refiere a que iba a terminar por agotar las reservas de agua subterráneas, los acuíferos que alimentan los pozos y también de donde brotan los manantiales. De ahí la expresión esta de que consumió un gran abismo. Hay otros que entienden que un gran abismo pudo haber sido un océano. Yo me inclino más por la primera, que se refiere a todo lo que es bajo la tierra. Recordemos cuando Dios
trajo juicio al mundo entero en el diluvio. Dice que se abrieron los abismos, ¿verdad? Y surgió el agua debajo de la tierra y también llovió. También de forma que se precipitó el agua, o sea, a través de tormentas, a través del diluvio. El caso es que aquí podemos entender que esta gran sequía iba a aún afectar, que iban a acabarse los arroyos, los pozos, los mantos acuíferos, o sea, iba a haber no solamente hambre, sino también sed. Iba a haber un gran incendio. Quiero que me acompañes a leer Amós capítulo 4, versículo 9. No, esta no es la primera ocasión que Dios trae esta advertencia. Vemos en el capítulo 4, versículo 9 que dice así la palabra de Dios. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales, vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Esto ya lo vimos, familia. Y vemos cómo Dios ya había traído la plaga de las langostas, la oruga, pero también un viento solano. Es un viento caliente en extremo que afecta a todos sus cultivos. Lo poco que haya dejado tal vez la oruga, lo afectó el calor. Afectó a sus animales, afectó sus propias vidas. Pero aquí no es este tipo de viento solano, ni tampoco la oruga que vino y comió de manera parcial sus frutas, sus legumbres, sus granos, sus cereales. Aquí está hablando de una gran destrucción. Aquí prácticamente está hablando con erradicar a toda la nación. Porque es tanto el pecado en el que se ha conducido la nación de Israel, tanto que Dios dice, estoy preparando esto, y se lo muestra a Amós. Y Amós, a pesar, él podía haber dicho, sí, Señor, como cuando Dios envía a Jonás a Nínive a predicarles o advertirles que va a traer Dios juicio en contra de ellos porque su maldad es tremenda. Y se arrepienten y también Dios los perdona. Pero en este caso ellos no se están arrepintiendo. No podemos ver aquí en estos versículos que Amós haya visto y vi y Dios me mostró que ellos se arrepintieron, que corrigieron, que cambiaron, que clamaron a Dios, que se vistieron de cilicio, que echaron tierra sobre sus cabezas y ayunaron y clamaron a Dios por misericordia. No, él no está viendo eso, él está viendo el juicio de Dios, pero está viendo que la nación de Israel nada más no se arrepiente, sino al contrario que es dura, que es terca, pero sin embargo él tiene compasión de la humanidad. En este caso, Él tiene compasión de el pueblo de Israel. Aunque no los merecemos, familia, aplicándolo al mundo entero, Dios tiene misericordia. Y aquí este hombre sabe interceder, sabe a quién interceder, sabe a quién orar y sabe cómo pedir. Él no está pidiendo, sí, Señor, que venga tu castigo, que descienda fuego, ya también hasta mí, ya me tienen harto, ¿verdad? Como profeta también él se veía afectado. Al ver que él hablaba y les declaraba la palabra de Dios y que pues nada más el pueblo no entiende, puede decir, pues ¿hasta cuándo, no? Pero sin embargo, él tiene una actitud correcta de misericordia y no está orando, no está intercediendo por personas buenas, por personas piadosas, por personas justas, por personas que buscan hacer la voluntad de Dios. Está orando por un pueblo rebelde y duro e idólatra. Y aquí podemos ver cuando él intercede en el versículo 5, dice, y dije, Señor Jehová, cesa ahora. De nuevo esta visión conmueve profundamente al profeta. Más incluso que la oración anterior, porque aquí dice, cesa. Y exclama, Señor Jehová, cesa ahora. La nueva versión internacional lo dice así, detente, Señor, mi Dios, te lo ruego. La Biblia de las Américas dice, cesa, te lo ruego. Imagínate él sintiendo un dolor por las personas que se merecen el castigo porque están oprimiendo al pobre,
porque a Dios lo están menospreciando su palabra, lo están ignorando, le están diciendo, no, Señor, sí, está chido tus mandamientos, está chido que nos mandas a hacer lo correcto, lo justo, lo bueno, que tú deseas lo mejor para nosotros, pero ¿sabes qué? Para mí esto es lo mejor. Yo quiero vivir la vida, quiero disfrutar. Déjame, no te metas. A veces es nuestra actitud como humanos, familia. Aunque podemos estar escuchando la palabra de Dios, la podemos conocer, podemos llevar muchos años en el cristianismo y podemos estar asistiendo todos los domingos a la iglesia, pero simplemente la palabra de Dios la despreciamos. Y Dios, en su misericordia, detiene su castigo, detiene su juicio, porque todavía Él espera que en algún momento nuestro corazón pueda ser sensible y pueda moverse a arrepentimiento, a humillarnos delante de Dios, reconociendo que le hemos fallado. Y aquí podemos ver, familia, tanto la parte de la intercesión de Amós y el carácter de Dios lleno de misericordia, de paciencia. Podemos entender que estas dos escenas que ya hemos visto de juicio con la oración del profeta son una muestra de la paciencia y la misericordia de Dios, no solo con su pueblo Israel, sino a favor de todos los hombres. Y cuando dice en el versículo 6, se arrepintió Jehová de esto. En este momento Él se arrepintió con su pueblo Israel. Pero no es esta palabra la que podemos entender o malentender más bien al pensar que es como el ser humano cuando peca y se arrepiente, ¿no? Porque estaba mal. Aquí nos está dando a entender que Dios simplemente detiene, cambia de parecer. No que Dios deje de ser justo, no que Dios aquí ya haya perdonado, no ha perdonado porque ellos no se han arrepentido, sino simplemente se detiene. No trae juicio, se espera un poco más, o simplemente decide no hacerlo, como cuando iba a destruir a Nínive. Él decide todavía no, porque vio una buena actitud, vio un cambio, vio un arrepentimiento. Pero aquí no hay un arrepentimiento, aquí simplemente Dios está deteniéndose a causa de la intercesión de Amós. Y esto también, familia, nos debe de dar esperanza, paz, cuando tú estás enfrentando un problema, cuando tú estás enfrentando una necesidad, cuando tú estás viendo que alguno de tus familiares está pasando por problemas o principalmente no quiere nada con Dios. Aunque sea bien mala onda, eso a ti no te debe de mover el corazón a desear lo peor para esa persona, sino tienes que tener esa compasión que tuvo Amós de decir, Señor, ten misericordia de él y toca su corazón, transforma su vida, cambia su forma de pensar, Señor. Señor, mi vecino, aunque es bien gandalla, siempre me echa la basura a mi banqueta, Señor, ten misericordia de él. Ámalo, que él te conozca, restaura su hogar. Si tú estás pasando por algún problema, familia, tenemos un Dios misericordioso, un Dios compasivo, que puede escuchar las oraciones, que Él atiende tus oraciones, porque realmente es la voluntad de Dios. Aquí nos podemos dar cuenta cuál es la voluntad de Dios, que nadie se pierda. Entonces, este arrepentimiento de Dios, por así decirlo, ya comenté que no es como el arrepentimiento del ser humano que venía pecado tras pecado y decide cambiar, hacerle caso a la voluntad de Dios, y por eso ahora es un cambio, un giro de 180 grados. No, aquí da a entender que Dios se detiene, decide no traer el castigo todavía o no traerlo. No es que haya perdonado, simplemente Él está extendiendo su gracia, está dando tiempo para que se arrepientan. Entonces, esta actitud de Dios tiene que ver con compadecerse, familia, apiadarse, en el sentido de prolongar un poco más su paciencia, reteniendo el castigo para dar así otra oportunidad de arrepentimiento. Tenemos un Dios maravilloso. Nosotros tenemos que compartir su palabra como lo hizo Amós.
Aprovechar este tiempo en el cual Dios todavía no trae su juicio. Cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, esto es lo que va a suceder. Va a traer juicio a todas las naciones. Quiero que me acompañes a leer en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, y dice así la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea que nadie perezca, sino que todos en algún momento nos caiga el 20 y digamos, la estoy regando, y nos arrepientamos y podamos rogarle al Señor por su misericordia, por su perdón. Dice la palabra de Dios también que el que encubre su pecado se engaña a sí mismo, no prosperará, dice la palabra de Dios, pero el que lo confiesa dice que alcanzará misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es así. Él está esperando que nosotros reconozcamos que le necesitamos, que estamos luchando en nuestras propias fuerzas, pero que simplemente cada día nos estamos hundiendo como en estos pozos, estos pantanos, que entre más tú quieres lograr salir de ahí, en tus fuerzas, más te hundes. Necesitamos que Dios nos extienda su mano para sacarnos de ahí y liberarnos. Debemos de venir a Dios. Y si tú estás caminando con Dios, buscándole, anhelando cada día más de su presencia, de su Espíritu Santo, debemos de tener la actitud de Amós. No creernos mejor que el pueblo, identificarnos más bien con el pueblo y decir, también nosotros somos pequeños, también nosotros somos débiles y dependientes de ti, Señor. Te necesitamos. En conclusión, familia, 2 veces intercedió Amós a favor de Israel y 2 veces el Señor escuchó su oración. A veces pensamos que una oración que sea atendida por Dios tendría que ser algo especial. Pensamos que tiene que estar bien elaborada, tener palabras muy hermosas, muy elocuentes o ser muy larga. Cuán equivocados estamos y cuánta bendición estamos perdiendo. Lo que aquí encontramos es precisamente todo lo contrario. 2 oraciones sencillas, espontáneas, pero nacidas de un corazón que ama a Dios y a las personas. Si tú amas a Dios, tienes que amar a las personas. Yo tengo que amar a las personas. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si a mi hermano que lo veo, si al semejante, a mi semejante que está a mi lado y que puedo ver, no lo amo? Soy incongruente. ¿Cómo puedo decir, Señor, tú eres santo, tú eres hermoso, tú eres bueno y yo soy tu hijo, pero tú eres indiferente ante la necesidad de la salvación de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros? Si los amas, vas a hablarles la palabra, pero también vas a venir ante el trono de la gracia intercediendo por ellos, para que sean salvos, porque amamos a Dios y amamos a las personas, familia. Amén. Vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu palabra. Gracias, Padre hermoso, por tu paciencia, Señor, una vez más. Gracias, Señor, por tu longanimidad, por extender, Señor, el tiempo, dándonos la oportunidad de arrepentirnos. Y gracias, Dios, por mostrarnos también, Padre, que tenemos que reconocer que tú eres así y tener esa confianza, Señor, de acercarnos a ti y clamar, rogar, Señor, por las personas que aún no te conocen. Aunque se merezcan los castigos, se merezcan el peor de los juicios, Señor. Pero también nosotros tenemos que identificarnos, Señor, porque no somos mejores. Lo único diferente que hay en nosotros es tu gracia, es tu perdón, es tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos lleva a dar esos frutos de arrepentimiento. Pero sin ti, sin tu Espíritu Santo, somos lo mismo, Señor, que las demás personas. Ayúdanos a interceder por ellos, Padre, a no ser indiferentes, a amarlos,
aunque a veces también son nuestros enemigos, Señor. Eso tú nos lo has enseñado, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia.